La singularidad social y política de Esparta han convertido a la polis griega en un elemento fundamental de la tradición occidental. Ya desde la antigüedad se modeló una imagen de Esparta que resaltaba sus diferencias. La separación de los niños de sus familias a la temprana edad de 7 años para recibir una educación que al momento de auge de la ciudad comprendía el cultivo del espíritu y del cuerpo, o la famosa virtud, arete, de sus ciudadanos, pero también se dibujaron los aspectos más oscuros de esta sociedad, la eugenesia practicada en las laderas del monte Taigeto, o las crueles pruebas de madurez y el desprecio por la vida de los sometidos mesenios, los ilotas. Las fuentes antiguas son fragmentarias y a menudo alejadas en el tiempo de la época de mayor apogeo de la ciudad. El poeta Tirteo ayudó a configurar la imagen de una Esparta valerosa, pero son sobre todo los textos de Heródoto, Jenofonte y sobre ellos Plutarco los que han servido de base a las recreaciones posteriores. Las artes plásticas se han centrado en dos aspectos que ya fueron destacados por la constitución del legendario Licurgo: el valor, la calografía, demostrada tanto en público como en privado, y la estricta educación que recibían niños y niñas. Todo ello ha contribuido a la mitificación de la ciudad, convertida en un símbolo que trasciende su momento histórico y alcanza un valor universal que se asienta en nuestro subconsciente cultural, un fenómeno conocido como el espejismo espartano. Pero ha sido el cine y la cultura popular del siglo XX la que ha asentado en nuestro imaginario la idea de Esparta. En las películas de Romano han consolidado una imagen de fantasía que funde el esplendor y el lujo con los valores de la épica. Y junto al cine, el cómic, que pretende contar historias y representarlas con imágenes. Por su carácter, el cómic es un arte en continua renovación, que asimila modas y tendencias para lograr su objetivo, la evasión de la realidad rutinaria del lector. La reproducción de lugares comunes ha llevado al cómic a su integración social, convirtiéndolo en un referente cultural y simbólico, como bien ilustra la viñeta de Seina Aberrachet. La antigüedad es un argumento recurrente en el cómic. Las ilustraciones surgen de la tradición y del legado cultural, pero también de las influencias de otros géneros artísticos: el cine, la literatura juvenil y de consumo, los juegos electrónicos o la televisión. Y en cualquier caso, hay que tener en cuenta que la antigüedad es el paisaje de fondo de nuestra imaginación colectiva y que en ningún momento el cómic pretende ser un ejercicio de historia ni de tradición literaria. Centrémonos en los tópicos de Esparta que aparecen en el cómic. Para su revisión hemos establecido estos asuntos: la batalla de las Termópilas, los argumentos que presentan a Esparta como paisaje de fondo de la narración y los relatos fantásticos. La heroica batalla de las Termópilas y la derrota y muerte de los 300 espartiatas trascendió lo humano para ingresar en lo mítico. El primer acercamiento a este episodio histórico se publicó en la revista Flechas y Pelayos. Era un relato breve, de 3 páginas, de dibujo sencillo y un guión cargado de escenas tópicas que resaltaban los valores del honor y la valentía. Manuel Gago, el autor del famoso Guerrero del Antifaz, lo dibujó. Entre los tópicos se encuentra el conocido Molón la ve. Ven y cógelas, la respuesta de Leónidas al ofrecimiento de Jerjes, que le pedía la entrega de sus armas. O también la diferencia numérica entre los dos ejércitos, tanta que las flechas de los persas taparían el cielo, a lo que respondió Leónidas que mejor, que así lucharían a la sombra. Obra principal es Mor Cinder, publicada en Argentina en una época de esplendor que daba valor al relato y a la descripción escrita, con reconocidas referencias en otros géneros, sobre todo el cine o la literatura.
El guión de Oesterheld reduce la ficción al mínimo. La narración del libro séptimo de Heródoto sostiene el relato y ofrece suficiente inspiración para Alberto Breccia. El dibujo de fuertes contrastes y el expresionismo de los personajes realza el dramatismo de la historia. Griegos y persas manifiestan sus emociones en una prosa en la que resuenan la lírica griega. Somos efímeros. ¿Qué es uno? ¿Qué no es? El hombre es el sueño de una sombra, decía Píndaro en la Pítica octava. Morcinder es un extraño personaje, de ecos borgianos que ha presenciado el transcurrir de la historia. En sus visitas al viejo anticuario, Ezra Winston relata los episodios vividos y en estos relatos asume el valor de los protagonistas de la historia. Para Esparta, la muerte no es morir, sino huir, fragmento que aparece en la antología palatina. O yo estuve en las Termópilas, afirma con los ecos del epitafio de Simónides. Extranjero, avisa a los lacedemonios de que aquí yacemos, obedeciendo sus palabras, recogido en las historias de Heródoto. Recientemente el cine ha concedido notoriedad mundial a 300. Frank Miller une las influencias de la novela negra y el cine de acción para crear obras crepusculares, de pocas palabras y mucha violencia. La reflexión está en las imágenes y en la voz externa del narrador. El atardecer continuo otorga sobrenaturalidad al relato y perfila un ambiente de maldad. Ambiente en el que subyacen las fuentes clásicas de una manera indirecta, a través de la película de 1962, El León de Esparta, del Rudolf Maté. Nuevamente Diodoro y Plutarco asoman en la narración. Jerjes propone a Leónidas reinar sobre los griegos, y el rey espartano responde que prefiere morir por ellos. Los diálogos son austeros, lacónicos, en honor al carácter legendario espartano. Vuelve con tu escudo sobre él. Así despedían las madres espartanas a sus hijos, manifestando que preferían volver a verlos muertos antes que derrotados y humillados. Nuestras flechas taparán el cielo, lucharemos a la sombra, un tópico presente en casi todas las obras. Oh, espartanos, desayunad bien porque cenaremos en el infierno. Palabras tomadas nuevamente de Plutarco. La obra de Miller presenta una arriesgada y cuidada composición. A los grandes planos suceden encuadres inverosímiles que alimentan el dramatismo de la narración. No faltan los tópicos de la educación y los ritos de iniciación, con evidentes influencias clásicas de Jenofonte o de uno de los grandes maestros del cine mudo, Eisenstein. Nuevamente, los versos de Simónides ponen el epílogo. Viajero, ve y dile a los espartanos que aquí, por ley espartana, yacemos. Con esta obra se ponen de manifiesto la cadena de influencias que rige la creación contemporánea, un fenómeno que se conoce como transducción. El cine crea al cómic, que vuelve de nuevo al cine para concluir en un cómic de parodia. Entre los cómics de paisaje espartano, en los que la ficción narrativa transcurre sobre un fondo de sucesos reales, destacan las obras del francés Jacques Martin. Sus jóvenes héroes, Alix y Orión, característicos del cómic franco-belga de la línea clara, son continuadores del famoso Tintín. El dibujo sencillo ofrece una imagen fácilmente legible y de colores planos, lleno de referencias visuales más que literarias. Abundan las reconstrucciones arquitectónicas y los personajes inspirados en la estatuaria de la antigüedad.
el trágico final del último espartiata entronca con la tradición que estamos describiendo. También en la serie de Orión encontramos resonancias clásicas. Los espartanos avanzan, como en los versos de Tirteo, al son de la flauta. Orión es un personaje de tercera generación, tras Tintín y Alix, que viaja por la Grecia de la guerra del Peloponeso, visita la austera Esparta y asiste al ritual de la diamastigosis, en la que los jóvenes espartanos danzaban y eran azotados ante el templo de Ártemis Ortia. Por último, nos queda revisar rápidamente el subgénero del cómic de fantasía. En 1962, Frank Bellamy creó un relato de espada y brujería en un tiempo inespecífico de época romana, Eros el espartano. El argumento ha sido degradado, pero la obra no carece de calidad artística. Más recientemente se publicó en España El Espartano, cómic de Andrés Díaz y Carlos Jiménez, que presenta con un dibujo tenebroso y en un escenario intemporal los tópicos siempre presentes cuando tratamos de Esparta.